Bueno, este es un momento muy especial, un momento único, maravilloso. ¿Y por qué? Estamos hoy con la doctora Claudia Contreras. La doctora Claudia es presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, además nutricionista clínica y experta en nutrición de las personas mayores. Este contenido realmente tiene un valor muy importante porque tanto los cuidadores de personas mayores como las personas mayores que quieran conocer estos temas de nutrición, pues aquí estamos hoy con una de las personas expertas en Colombia. Entonces, doctora Claudia, pues un placer, un privilegio estar Hola. con usted, un Muchas gusto. gracias. Bueno, yo creo que empecemos a entender cómo está en Colombia el tema de la nutrición de las personas mayores. ¿Están bien nutridos o no lo están? Primero, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos llegar a todas las personas a contarles este tipo de temas que son de mucho interés. ¿Qué me gustaría empezar diciendo? Que la nutrición es un tema de atracción total, o sea, algo de lo que todos queremos saber, pero difícilmente nos preocupamos por saber realmente cuál es la situación nutricional de las personas. Y tenemos unos datos que son muy, muy preocupantes. Yo pensaría que a veces el estado nutricional de las personas mayores como que se nos pasa de ladito y no lo estamos viendo desde el punto de vista que debería ser. Cerca del 40% de las personas mayores de 65 años tienen un alto riesgo de sufrir desnutrición. Y fíjate que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, donde tenemos una alta concentración de personas mayores, tenemos unas cifras para el 2024 del 12.5% de personas con desnutrición. Esto quiere decir que tenemos un número muy importante y que tenemos una tarea grande que hacer desde la parte profesional, pero también desde los pacientes, desde los cuidadores, de aprender realmente sobre estos temas. Bueno, pero aquí me surge una pregunta también que seguramente a las personas les interesa saber. ¿La nutrición de una persona mayor cambia mucho frente a la nutrición de un adulto? Indudablemente sí hay un cambio y este cambio está derivado de los cambios fisiológicos propios del envejecimiento, ¿verdad? Entonces, en la medida en la cual vamos envejeciendo, tenemos una serie de situaciones que hacen que me vuelva vulnerable desde el punto de vista nutricional. Y me gusta ser muy enfática en esto porque a veces asumimos que cosas que pasan en el día a día, como por ejemplo que se disminuya el apetito, es normal y no tomamos medidas contra esto, y esto es lo que hace que las personas mayores se vayan desnutriendo cada vez más. Entonces, ¿qué cosas son importantes a tener en cuenta allí durante esos procesos que deben generarnos como una señal de alerta? Estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con la parte sensorial, la percepción del sabor cambia durante el proceso de envejecimiento. Muchas veces la percepción del olor cambia también. Es probable que tengamos problemas a nivel dental, ¿cierto? Es más frecuente que tengamos pérdida de piezas dentales, que eventualmente tengamos que utilizar prótesis. Cuando tenemos, por ejemplo, consumimos muchos medicamentos, esa percepción del sabor también cambia. Y fíjense que cuando yo estoy hablando de alimentación, pues todo finalmente, este es mi punto, mi primer punto de contacto del alimento. Entonces, cuando yo tengo acá un ambiente que no está funcionando, entro en un factor de riesgo de desnutrición. Pero adicionalmente podemos tener, por ejemplo, cambios a nivel digestivo. Entonces nuestro tránsito intestinal se hace más lento, la capacidad de saciedad es mucho mayor, entonces me lleno con poquito, ¿cierto? Adicionalmente tengo un problema metabólico específicamente con la proteína. ¿Qué sucede? Que a pesar de que yo coma una cantidad suficiente de proteína, tengo algo que se llama la resistencia anabólica. Es decir, que no utilizo esa proteína en la misma proporción que la utilizo cuando soy una persona joven. Inmediatamente, cuando yo pongo todo esto sobre una mesa, debo pensar que la nutrición de la persona mayor sí es diferente y que debe ser adaptada no solamente a las condiciones propias del envejecimiento, sino a todo el entorno que tengamos en esa persona. Y ahí surge una inquietud seguramente que tienen muchas personas, y es que uno en la vejez, ¿qué tipo de proteína debería consumir? O sea, o ser vegetariano, o mezclar proteína, o poder comer la carne, o finalmente, ¿cómo sería la mejor? Bueno, hay varias combinación? cosas que me gustaría poner un poco en contexto. Lo primero es que usualmente pensamos que las personas mayores deben comer menos.
Ok. ¿sí? Y eso no es cierto. Realmente deben comer lo suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales que cambian dependiendo la situación de cada persona. Es decir, no es lo mismo una persona mayor que es activa, que eventualmente hace actividad física, por ejemplo, que puede tener algunas condiciones crónicas como hipertensión o como diabetes, pero que en términos generales se considera una persona mayor sana. No son las mismas necesidades que una persona que tenga una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad oncológica, ¿cierto? O que tenga una enfermedad renal crónica, que tenga una enfermedad pulmonar, que su comportamiento es completamente distinto y sus necesidades varían. Y podemos tener el otro extremo de esta persona mayor que de repente tenga alguna condición que afecte su capacidad funcional y que, por ejemplo, esté postrado en cama. Fíjense que podemos tener tres personas con la misma edad, pero en condiciones completamente distintas. Entonces, siempre debo pensar que hay que dar un aporte calórico suficiente, es decir, debo comer bien. Ok. Y cuando me voy a la proteína, que es un nutriente crítico en este grupo poblacional y del cual hemos venido hablando mucho últimamente, siempre van a estar escuchando de diferentes formas la importancia de consumir la proteína, tengo que pensar que debo comer proteína en todos los tiempos de comida principales. Ok. Eso es clave y fundamental. Es un primer tip que quiero dejar. Y la fuente proteica sí importa. Es decir, ¿de dónde viene la proteína? Si es proteína de origen animal o proteína de origen vegetal. ¿Qué tiene la proteína de origen animal? Tiene todos los aminoácidos esenciales que se necesitan. Es decir, es la mejor calidad proteica que yo puedo recibir y la necesito. Adicionalmente, la proteína de origen animal es fuente de nutrientes como vitamina B12, Ok. zinc y hierro, que también son unos nutrientes muy, muy importantes en la vejez. ¿Qué pasa con la proteína de origen vegetal? La proteína de origen vegetal, su calidad no es tan buena, tiene un aminoácido limitante, es decir, le falta algo para ser completa, pero por otro lado es una muy buena fuente de oligoelementos, de otros minerales y de fibra. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que consumamos de los dos tipos de proteína. Bueno, ya la doctora nos dijo que es muy importante el consumo dual de proteína de origen animal y proteína de origen vegetal. Ahora, doctora, ¿cuáles serían como esas recomendaciones para poder aumentar ese aporte de proteína en la dieta? Es una muy buena pregunta, Mauricio. Y quiero dar tips generales y cosas que las personas deben tener en cuenta en el consumo diario de proteína. Importantísimo, todas las comidas principales deben tener un alimento fuente de proteína. ¿Cuáles son esos alimentos fuente de proteína? Por ejemplo, en el desayuno es ideal siempre tener una bebida con leche y huevo. El huevo es el gold estándar en la proteína, es el mejor alimento, es un alimento de buena digestibilidad, tiene mucha variabilidad, mucha forma de prepararse, ¿cierto? Entonces es una muy buena alternativa. En el almuerzo, busquemos opciones de proteína de origen animal, por ejemplo, carne, pollo, pescado, atún, pero cuando no, utilizamos proteína de origen vegetal, frijoles, lenteja, garbanzo. ¿Qué es lo importante y cuál es el tip para consumir leguminosas? Siempre deben estar mezcladas con arroz. Cuando yo mezclo leguminosa con arroz, inmediatamente aumento la calidad proteica y voy a llegar casi a algo parecido a la proteína de origen animal. En la cena, claro, a veces en la cena ya estamos muy llenos, no queremos una porción muy grande, pero sí o sí debemos buscar un alimento proteico. Yo generalmente recomiendo que coman algo similar a lo del almuerzo, pero en porción más pequeña. Si definitivamente no es nuestro hábito o no nos gusta, podemos nuevamente volver a comer huevo, podemos incluir queso. Y fíjense ustedes que ya en las 3 primeras comidas, en las principales, tengo proteína. Pero a lo largo del día también puedo consumir proteína. Las bebidas lácteas fermentadas son un excelente aporte proteico y tiene adicionalmente otros beneficios a nivel de salud intestinal, tipo yogur, kumis, kefir. Son alimentos que deberían hacer parte de la dieta de una persona mayor. Cuando tenemos dificultades para comer esta cantidad de proteína, veremos unos tips. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a las personas? Las mismas verduras que voy a comer en el almuerzo, hagámoslas en tortilla. Entonces, al incorporar huevo, aumento el aporte proteico. Si yo quiero hacer una salsa, por ejemplo, para una ensalada o alguna cosa, la puedo hacer a base de yogur y estoy aumentando el aporte. Rallar queso encima de la fruta es una excelente alternativa.
Entonces estoy enriqueciendo todas estas preparaciones y voy comiendo pequeñas cantidades de proteína a lo largo del día que al final se van a ver reflejadas en completar el aporte proteico diario. Doctora, pero bueno, ya hablamos de la proteína. Obviamente, pues nos queda muy claro qué tipo de proteína es la que debe consumir la persona mayor, pero yéndonos al tema de los micronutrientes. Ok. Tengo entendido que en la vejez hay unos muy importantes como el calcio, la vitamina D, entre otros. ¿Y cómo hace uno para que esa alimentación también realmente tenga una buena fuente de micronutrientes? Fíjense que cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, tenemos que hablar no solamente del aporte calórico, sino que hablamos de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y este último grupo de las vitaminas y los minerales, dados esos cambios que generalmente se producen durante el proceso de envejecimiento, hay unos que se convierten en nutrientes que nosotros denominamos críticos en vejez. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos en vejez? Calcio. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar en todo lo que tiene que ver con salud ósea, ¿cierto? Mi salud, mis huesos son el sostén que yo necesito para mi día a día. Entonces el calcio es importante. ¿Cómo cubro mis necesidades de calcio? Hay que tomar leche. Claro. Hay que tomar leche y sus derivados. Entonces, algunas personas nos pueden decir, es que soy intolerante. Ok, tenemos mucha gama de leche, pero debe ser leche de origen animal, o sea, leche de vaca. Las otras son bebidas vegetales. Otro nutriente que es fundamental es el hierro. La anemia es un problema frecuente en las personas mayores y en Colombia tenemos unas cifras de anemia que realmente son preocupantes. ¿De dónde obtengo el hierro? El hierro viene principalmente de las carnes y de la carne roja. ¿Puedo encontrar hierro en los productos vegetales? Sí, también lo tengo, pero su biodisponibilidad es menor. Entonces, la recomendación es incluir las dos fuentes, tanto animales como vegetales, para completar ese aporte. Otro nutriente que es clave y fundamental es la vitamina D. La vitamina D está asociada no solamente con salud ósea, salud muscular, sino inmunidad. Mi sistema de defensa depende de la vitamina D. Entonces, ¿dónde encuentro vitamina D? ¿Cuál es la principal fuente de vitamina D? La luz del sol. Es muy importante que las personas mayores salgan a tomar el sol. Muy, muy importante. Adicionalmente, en los alimentos nos encontramos también en las leches, ¿cierto? En algunos aceites podría ser, pero lo más importante es que tomemos la luz del sol. El otro nutriente que es fundamental es el zinc. El zinc también es un nutriente que se encuentra principalmente en los productos de origen animal. Y el zinc tiene que ver con todo lo que es sistema de defensas del organismo. El zinc es el precursor de muchas enzimas, hormonas que son necesarias para el funcionamiento diario. Yo diría que esos, Mauricio. Pero en términos generales, ¿cómo hago yo para garantizar que una persona mayor cumpla todas esas necesidades de vitaminas y minerales? Hay que incluir 5 porciones de frutas y verduras en el día. Esa es la clave. 5 porciones en el día. Y les voy a dar otra que a mí me gusta mucho. Siempre en la semana debemos haber completado los colores del arco iris. ¿Qué quiere esto decir? Que tengo que comer productos verdes, verde clarito, verde oscuro, amarillo, naranja, rojo, blanco, morado. Cuando yo he cumplido con todos estos colores a lo largo de la semana, garantizo que tengo el aporte suficiente de vitaminas y minerales. Pero bueno, doctora, hay digamos, unas condiciones, o sea, sabemos que alimentar es la segunda actividad que más carga a los cuidadores. Y hay algunas situaciones específicas donde el cuidador se enfrenta como unos retos muy especiales y generalmente tienen el reto, la duda de decir, bueno, ¿yo cómo logro alimentar adecuadamente a una persona que tiene, por ejemplo, insuficiencia renal? Ok. Cuando ya tenemos una condición patológica, llámese una insuficiencia renal, que es donde generalmente tenemos muchas dudas, una diabetes, una enfermedad coronaria, lo que debemos hacer primero es buscar consejería, ¿cierto? Consejería nutricional específica. El hecho de que yo tenga insuficiencia renal, no todos los pacientes renales tienen las mismas necesidades ni las mismas limitaciones. Con la insuficiencia renal hay algo en particular y es que le tenemos pánico a las proteínas, ¿cierto? Porque en principio lo que nos dicen todas las guías de manejo es que debemos disminuir un poco el aporte proteico, pero en las personas mayores esto funciona completamente diferente.
¿Por qué? Porque acabamos de decir que las necesidades proteicas de las personas mayores son diferentes. Entonces, hacer una restricción muy severa de proteína en lugar de favorecer que yo no progrese con mi deterioro renal, lo que hace es que deterioro mi estado nutricional y una persona desnutrida rápidamente progresa en su enfermedad renal. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir el aporte proteico, sí hacemos un poco de restricción, pero no eliminamos las proteínas de nuestra dieta, nunca. Lo importante es tener consejería nutricional Claro. para que cada persona, nosotros lo que hacemos como profesionales es, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los parámetros bioquímicos, definimos cuánto es la cantidad proteica que necesitan estas personas. Pero sí quiero ser muy enfática, que el paciente con enfermedad renal necesita comer proteína. Claro. Y le prescribimos tanto proteína de origen animal como proteína de origen vegetal. Bueno, hay otra condición que también es especialmente compleja para un cuidador y es ese paciente o esa persona mayor que tiene disfagia, porque él se enfrenta como a ese triple reto de decir, bueno, ¿cómo hago para nutrir? Pero además, ¿cómo hago que sea seguro? Pero además, ¿cómo hago para que se lo coma todo? Porque a veces se llena muy rápido y que para el cuidador también sea fácil porque la carga de tiempo de alimentar es muy fuerte en los cuidadores, sobre todo los informales, no remunerados. Sí. Fíjate que la disfagia es una condición muy frecuente en la población mayor porque tiene muchas causas. Es decir, digamos que las más frecuentes son la presencia de una enfermedad neurológica que nos deje unas secuelas. Para poner en contexto pues a todas las personas que nos están viendo, la disfagia es esa dificultad que pueden presentar las personas para el paso de los líquidos o de los sólidos. Específicamente, uno lo dice, la dificultad que se tiene para tragar el alimento. Puede venir derivada de esas enfermedades neurológicas, pero también puede venir derivada de un proceso de desnutrición. Hay algo que se llama disfagia asociada a desnutrición porque pierdo toda la fuerza en los músculos, pero también puede ser de causas idiopáticas y hay muchas razones que pueden hacer que una persona tenga disfagia. ¿Qué es lo primero que a mí me gustaría decirle a todas las personas que hoy nos están viendo, Mauricio? Que hay que tener las alertas prendidas, hay que estar muy atentos para poder definir e identificar tempranamente a estas personas. Me gustaría empezar por allí. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a los cuidadores? Y la misma persona mayor puede estar atenta a lo que pase. Si siente dolor en el momento de pasar el alimento, bien sea sólido o líquido, allí hay una señal de alerta. Si eventualmente siente sensación de atoramiento, como que la comida se nos queda acá o se nos queda acá a nivel del pecho, es importante que analicemos qué está pasando. Algo que nos llama mucho la atención es la sensación de carraspeo o de que quedó algún alimento en garganta. Entonces uno empieza a notar cómo la persona mayor hace repetidamente. Hay que ver qué es lo que está pasando. Podemos tener voz húmeda después de comer. Es decir, la persona habla y hay como un cambio en el tono de la voz o como que se siente que hay algo por allí, como que se siente líquido. Esto es una señal de alerta. Un babeo o una falta de control en la salivación. Esto no es normal que pase y hay que prestarle atención. Que se nos quede la comida depositada como en los carrillos, en los cachetes, y eso lo vemos mucho sobre todo en las personas a las cuales debemos alimentar. Esto es una señal de disfagia. Hay algo que me llama mucho la atención y que también quiero dejarlo allí como en el radar de todas las personas que nos están viendo hoy, y es personas que empiezan a disminuir la cantidad de comida. Como que dicen, es que ya me llené, hay que ver si realmente es que está con saciedad o que le está costando tanto trabajo pasar que empieza a dejar de comer. A veces las personas hacen mecanismos compensatorios para ayudar al paso de la comida. Entonces uno puede ver a una persona que en el momento de comer hace movimientos extraños con el cuello, tratando de facilitar el paso del alimento. Estas son señales de alerta que me tienen que empezar a decir, aquí vamos a buscar algo y vamos a empezar a entender qué es lo que pasa. Una vez identificamos y sabemos que la persona realmente tiene esta dificultad para el paso de alimentos sólidos o líquidos, idealmente debería tener una valoración por un profesional idóneo. Pero mientras tanto, lo que nosotros siempre tenemos que tener presente es que la alimentación debe ser segura. ¿A qué nos referimos con alimentación segura?
El principal riesgo que tiene una persona con disfagia es que la comida, en lugar de ir al tracto digestivo, vaya a la vía aérea. Claro. Ese es el principal riesgo. Y ahí, digamos que podemos tener infecciones respiratorias, podemos tener neumonías por broncoaspiración y pues son unos procesos que realmente pueden ser muy graves en la persona mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentación segura, quiere decir que debemos identificar cuál es la textura perfecta que esa persona puede pasar. Por eso, generalmente cuando uno tiene una persona con disfagia, lo que hace es modificar la textura. Y eso se nos convierte en un reto desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo voy a poner un ejemplo, una sopa, ¿cierto? Que tiene la proteína, que tiene vegetales, que eventualmente estamos poniendo algún cereal, algún tubérculo, y yo me como todo esto así, puedo tener un buen aporte nutricional. Pero cuando yo tengo estos mismos alimentos y los meto en una licuadora para cambiar la textura, Claro. la pérdida nutricional es muy, pero muy importante. Y es algo que normalmente pasa en los pacientes con disfagia, que en el afán de modificar la textura, de volver todo puré, de volver todo compota, empiezo a quitar alimentos o las porciones de alimento ya no son suficientes. Okay. Entonces, una persona con disfagia tiene un alto riesgo de desnutrirse. Por eso es una condición que debemos atender siempre. Debemos diagnosticar, estar muy atentos y tomar alternativas para la alimentación. Tú dices algo muy cierto, Mauricio, y es que alimentar a una persona con disfagia es una carga para el cuidador muy, pero muy alta, porque le significa pensar y entender cómo hace para lograr la textura adecuada. Darle de comer a estas personas hace que los tiempos de alimentación se prolonguen, que tengamos, digamos, que estar tan atentos de todos estos síntomas y estas cosas, que a veces se genera fatiga, tanto de la persona a la que yo estoy alimentando, como de la persona que está haciendo el proceso de alimentar. Entonces, eso es otro factor de riesgo adicional. La saciedad es mayor, ¿cierto? Entonces, darle la cantidad de nutrientes que necesita en poquito volumen es un reto muy, muy grande, porque tengo que empezar a buscar las alternativas nutricionales que me permitan llegar allí. Y generalmente uno sí ve como los pacientes con disfagia, las personas que tienen disfagia, deterioran su estado nutricional muy rápido. Entonces, digamos que ahí tenemos varios retos y tenemos que buscar. Primero, yo soy muy insistente en asesoría para definir cuál de todos los tipos de disfagia es el que tiene mi paciente y cuál es la característica nutricional que debe tener. Cuando yo hablo de alimentar a alguien con disfagia, tengo que tener en cuenta que los alimentos tienen como una escala diferente de texturas. Y puedo ir desde la textura tipo líquido claro, que es básicamente el agua, ¿cierto? Hasta un sólido, como puede ser un trozo de pollo. Y en medio de estos dos, yo puedo lograr muchas texturas diferentes. Es decir, no es lo mismo la textura de un jugo que, por ejemplo, de un néctar, que de un batido. Fíjense cómo cuando yo empiezo a adicionar cositas, la textura cambia y modifica. Generalmente los pacientes con disfagia necesitan o les va mejor con alimentos líquidos espesos. Okay. Con líquidos espesos les va mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un ejercicio en boca que hace que el efecto de paso hacia la vía digestiva sea más controlado que cuando yo me tomo un sorbo de agua. Entonces, generalmente les va mejor allí. Y en términos de sólidos, casi siempre lo que utilizamos son alimentos tipo papilla, por ejemplo, tipo compota o tipo purés. Pero los purés deben ser unos purés muy untuosos, muy suaves. No puede ser un puré que tenga grumos, ¿sí? Es como lo que manejamos. Claro. Y sobre esas texturas nos manejamos, vamos moviéndonos. ¿El reto dónde está? ¿Cómo hago yo para que una verdura realmente me dé esta textura puré que es la que necesito? ¿Cómo la enriquezco? ¿Cómo garantizo que nutricionalmente lleguemos a donde está? Hay opciones, en el mercado tenemos opciones que nos pueden ayudar a cumplir estas necesidades nutricionales, facilitándole un poco la tarea al cuidador. Pero sin embargo, a pesar de que existen, hay que utilizarlas. Mi recomendación también es un poco, y de esto podríamos hacer otra charla larga,
cómo entender, cómo cambiar esa textura. Ok. ¿Qué es lo que yo debo hacer para cambiarla? Como por ejemplo, mantequilla, crema de leche, Ok. se convierten en una excelente opción para yo lograr esas texturas. Y fíjense que son alimentos en los que usualmente no pensamos, ¿no? Porque estamos pensando es en el aporte de la grasa. Pero culinariamente hablando, me permiten tener unas texturas fabulosas para un paciente con disfagia y además organolépticamente mejoran el sabor un montón. Claro, claro, claro. Entonces, hay que desmitificar un poco también los alimentos y entender que manejar un paciente con disfagia nos daría para conversar Por bastante. supuesto. Bueno, doctora, por último, hay dos cosas importantes y yo creo que serían como unas recomendaciones ya muy prácticas. Inicialmente usted nos las dio, pero hay un caso también que hemos visto y es que el cuidador informal, por estar cuidando, se descuida. Ujú, Y es realmente un tema bien complejo. de acuerdo. Y yo creo que aquí hay como un mensaje para esos cuidadores que están sosteniendo la sociedad, que son realmente muy importantes para el cuidado y para el bienestar de las personas mayores. Desde el punto de vista nutricional, ¿qué debería hacer ese cuidador para que él no se descuide? Mira, a mí me parece que es clave y fundamental, Mauricio, entender que cuidador-paciente son una dupla y que como tal el cuidado debe estar enfocado en los dos. Tú acabas de decir algo muy importante y es que el cuidador volca todos sus esfuerzos, ¿cierto? Allá, al paciente y todo es él y aquí nos olvidamos. Si yo no estoy, yo como cuidador, no estoy en una buena condición física, emocional, de descanso, de relajación, empiezo a perder esas cualidades como cuidador y empiezo a tener fatiga del cuidador y finalmente, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Pues la persona a la que yo estoy brindando ese soporte. Desde el punto de vista nutricional, ¿yo qué recomiendo? No deberíamos tener dos tipos de alimentación. La alimentación de la persona y la alimentación del cuidador, porque eso me genera un doble esfuerzo Claro. en términos de preparación, de tiempos, de costo. Entonces, en la medida de lo posible, deberíamos, así como estamos centrados en alimentar muy bien a esta persona mayor, yo como cuidador también debo alimentarme bien. Entonces, los mismos 5 tiempos de comida, a veces recomendamos 4, 3, pero en principio yo debo cumplir con lo mismo. Termino de alimentar a mi paciente y empiezo a alimentarme yo. Eso es importante. Ok. Cosas fundamentales. Garantizar el aporte de vitaminas y minerales. Así como está hablando de proteínas, grasas, carbohidratos, las mismas 5 porciones de frutas y verduras son importantes para mí, la persona que estoy cuidando, pero para mí como cuidador, ese estilo de vida saludable. Eso está muy bien. Debo tener tiempo de descanso y relajación. Y a veces, y seguramente las personas que nos están viendo nos dicen, esto es imposible cuando estoy al cuidado de una persona. Y si estoy hablando, por ejemplo, de una persona con alguna condición específica, por ejemplo, una demencia, esto es súper demandante. Pero sí debo tomarme 5 minutos para hacer ejercicios de respiración, 5 minutos para relajar, 5 minutos que me permitan como tomar un nuevo aire, ¿cierto? Organizar las ideas, pero sobre todo relajarme. Y no tienen que ser periodos muy grandes, pero estos 5 minuticos de respirar me van a dar fuerza nuevamente para seguir allí. La otra cosa que yo recomiendo es que traten de dormir bien, Ok. ¿sí? Entonces, aprovechar estas horas de sueño, si en las noches es difícil, algunas cosas, pero es importante que yo duerma bien. Cuando yo duerma bien, todos mis ciclos hormonales, enzimáticos, metabólicos y de descanso están funcionando bien. Y eso me permite estar con mis 5 sentidos listo para cuidar a la persona. Creo que eso es, en la medida de lo posible, hacer actividad física. Claro. Entonces, si yo estoy sabiendo caminar con la persona que cuido, yo también estoy haciendo algo de actividad física. Si yo favorezco que la persona que estoy cuidando tenga actividad física como debe ser, así sea dentro de una casa, al lado de él yo puedo hacer los ejercicios. Y eso también me permite a mí ejercitarme y estar bastante bien. Son como las cosas generales, ¿sabes? A veces uno piensa que lo básico y lo mínimo se nos olvida. Claro. Y son cosas tan Claro. sencillas como párate, siéntate 2 minutos, respira profundo y toma un nuevo aire. Claro. Trata de poner un minutico la mente en blanco y arrancas de nuevo.
come bien, come a las horas que corresponde. Y es compartir el alimento, es muy importante. Tiene un significado emocional importante. Entonces, si yo me siento al lado de la persona que estoy cuidando y los dos compartimos el alimento, esto enriquece desde todo punto de vista. Claro. Bueno, no, pues muchísimas gracias. De verdad que para los cuidadores, para las personas mayores que van a poder ver este contenido, miren, es muy valioso realmente y la generosidad pues de la doctora Claudia, autoridad absoluta en Colombia sobre nutrición en personas mayores, es de gran valor. Y la recomendación final acá es: sigan las recomendaciones de expertos, o sea, de sus médicos geriatras, de sus médicos internistas, médico general, cualquiera que sea su médico, nutricionista. Siga las recomendaciones de los profesionales en fonoaudiología cuando hay problemas para pasar alimentos. Y eso creo que si se hace de esa forma responsable, vamos a poder tener unos mejores indicadores de nutrición en personas mayores. Entonces, le reitero de verdad que tener en este espacio estas recomendaciones prácticas, pero muy profesionales de la doctora Claudia, nos ayuda un montón en este propósito de nutrir a las personas mayores. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Creo No. que nos quedan muchas cosas de las que conversar más adelante. Sin duda. Muy amable. Bueno, gracias, doctora.